través de Cristo, que es el mayor regalo, la mayor bendición que Dios nos ha dado, en Él, por su gracia, tenemos todas las cosas. Estamos completos en Él. Cristo en la cruz solucionó lo que nadie puede solucionar. La gente sufre y se esfuerza cada día para intentar solucionar su vida. Pero, desgraciadamente, ni siquiera sabe cuál es su verdadero problema. Es un problema espiritual que no se puede ver a simple vista. Es invisible a nuestros ojos, aunque la manifestación, las consecuencias de ese problema sí que son visibles. Es algo real, algo que afecta a nuestra vida real de manera tremenda. La gente no sabe que su verdadero problema es que está separado de Dios. El hombre sin Dios no es nada, nada. Vive totalmente centrado en el yo. Y eso es un engaño, un sufrimiento continuo. Porque Dios originalmente nos creó para ponerle a Él en primer lugar. No yo, Dios en primer lugar. Ese es el principio de la creación de Dios para el ser humano. Pero cuando pecó, cuando desobedeció, murió espiritualmente y ahí apareció ese yo. El hombre piensa que él, equivocadamente, es Dios, que él tiene el dominio, que él puede hacer todo. Quiere que todo sea a su manera, que todos hagan lo que él quiere. Eso es imposible, ¿verdad? Y es un sufrimiento. ¿Por qué? Porque es una meta inalcanzable, porque no somos Dios. Por eso nos trae desánimo, frustración. Intentamos poner nuestras metas y conseguirlas. Este mundo nos enseña, un mundo guiado por Satanás, que lo más importante en este mundo es tener mucha plata. Por eso la gente desesperada buscando la felicidad intenta tener mucha plata. Muchos no les importa robar, matar, destruir, quitarse todo lo que esté delante que le intente impedir conseguir esa ansiada meta. Pero también vemos que no es la respuesta. ¿Por qué? Porque muchas personas millonarias, multimillonarias, siguen sufriendo, incluso más que las personas más humildes. ¿Por qué? Porque algo material no puede solucionar un problema que es de índole espiritual. Por eso la gente sufre cada día más. Tampoco la fama, el poder, es algo que todos quieren conseguir. Quieren estar en lo alto. No importa que sea en cualquier lugar, en una empresa, en un equipo de fútbol, en la comunidad de vecinos de donde vivo. La gente quiere tener los primeros lugares, piensan que de esa manera los reconocen, piensan que de esa manera van a ser felices. Pero por supuesto, eso no da ninguna felicidad, no soluciona nuestro verdadero problema. Por eso la Biblia, que es la palabra de Dios, es la verdad, nos muestra que ningún esfuerzo del hombre separado de Dios, haga lo que haga por sí mismo, puede conseguir esa salvación, puede hacer que pueda volver con Dios y tener la verdadera felicidad. Nada en absoluto. Pero la Biblia, que es tan preciosa, que es la palabra de Dios, nos ha sido dada para que, conociendo la palabra, podamos tener la conclusión que Jesús es el Cristo y a través de Él, como dice Juan 20:31, podamos tener la vida. Volviendo con Dios, la vida eterna con Dios. Por eso, a través de Cristo, porque Jesús, como dice su nombre, Salvador, Él vino a salvarnos de ese problema espiritual que no se ve con nuestros ojos. Para ello cumplió esa obra, esa profesión de Cristo el ungido, y concretamente 3 oficios, ese verdadero profeta que abre ese camino para regresar a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese verdadero sacerdote que da su vida en la cruz, derrama su sangre para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de las cadenas terribles del pecado. Y Él, como ese verdadero rey, venció a Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Por eso solo a través de Jesús el Cristo, que es la manera que Dios nos da
podemos tener verdadera respuesta, salir de esa separación, salir del pecado, del poder de Satanás y regresar a Dios. Esta palabra es muy importante, de modo que si alguno, el que sea, está en Cristo, está creyendo en Cristo, ha recibido a Cristo en su vida a través de la fe, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura recreado, porque el Espíritu de Dios viene a su vida y ahí empieza a restaurar la imagen de Dios, empieza a restaurar el poder espiritual, todas las cosas a través de él se empiezan a restaurar a través de ese movimiento de vida. Por eso, en Cristo, solo en Cristo, podemos realmente cambiar nuestras vidas. Ahora se acerca la Navidad y el nuevo año, ¿verdad? Hay el cambio del año. Yo recuerdo siempre que cuando se acercaba ese nuevo año, pues todos decían, ¡ay, por fin, ¿no? Empieza un nuevo año. Este nuevo año tengo una meta. Voy a empezar a hacer gimnasia. Voy a empezar por fin. Llevo un montón de meses intentándolo, pero ya cuando empiece el año, ya voy a sacar tiempo para hacer ejercicio. Muchos decían así. Otros, pues no, yo voy a estudiar inglés. Es algo que quiero hacer toda mi vida. Empiezo, luego lo dejo. Pero ahora este primero año, de verdad, voy a meterme en una academia, voy a empezar a estudiar inglés. Otros decían, pues yo voy a ponerme a dieta, por fin, ¿no? Porque ya, la verdad que estoy con sobrepeso y tengo que empezar ya a hacer dieta, ¿no? Y tenían sus metas y pensábamos que como cambiaba el año, aprovechando, pues íbamos a cambiar también esas cosas de nuestra vida. Pero ¿cuál era la realidad? Pues que los que querían hacer dieta, pues claro, en Navidad habían aprovechado a comer más de la cuenta, ¿no? Y luego la verdad decían, bueno, llegaba ya la primera semana de enero y decían, bueno, la semana que viene, el lunes que viene. Y poco a poco, por supuesto, esa idea, ese esfuerzo se diluía. No daba realmente ningún fruto, ¿verdad? Y también pasaba así con el gimnasio, con el inglés y con tantas cosas, porque realmente no hay fuerza a veces para cambiar nuestras vidas. Pues tener ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, eso solo es posible a través de Jesús el Cristo. En él, en verdad, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué son todas hechas nuevas? Porque yo empiezo a tener un nuevo nacimiento. En Juan 3 aparece Nicodemo. Era un principal de los judíos, una persona que conocía muy bien la palabra de Dios, incluso la enseñaba. Pero dice en ese pasaje que este Nicodemo de noche, para que no pudieran criticarlo, fue al Señor, porque todo su esfuerzo religioso no le había dado respuesta, él estaba frustrado. Por eso, de noche, para que no lo vieran, fue allí y el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y él se quedó con los ojos abiertos. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Ya soy viejo, le dijo. ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre? Por supuesto, no estaba hablando de ese tipo de nacimiento. Dice, es necesario que nazcas del agua y del espíritu. Es decir, que tuviera un nacimiento espiritual. Y no lo entendía en ese momento. Solo a través de Jesús el Cristo, Él vino a darnos una nueva vida. Por eso, en Cristo las cosas viejas pasaron. Ya son borradas nuestros pecados y tenemos un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Todas son hechas nuevas. Ya Dios está con nosotros. Él empieza a sanarnos, a santificarnos y a través de nosotros todos empieza a restaurar porque Cristo está en nosotros. Por eso, solo a través de Cristo podemos tener ese nuevo comienzo. Y es algo muy real. Si una persona de verdad ha recibido esa salvación, hay un cambio interno espiritualmente, pero es que también es externo, se manifiesta. Y es algo que podemos ver con nuestros ojos. Por eso les quiero compartir brevemente un video donde vamos a ver el poder del Evangelio, cómo una persona, solo al recibir el Evangelio, el cambio inmediato
que se puede contemplar en su vida. La idolatría causa problemas espirituales muy graves. Otra adivina que encontramos en Taiwán. Aun cuando platicaba con nosotros, seguía moviéndose y cantando extrañamente. Estaba atrapada por espíritus, por lo cual no podía moverse de acuerdo a su voluntad. Es doloroso ver a estas almas atrapadas por la idolatría. 그분이 이 나라 이 세계를 만들고 이 동물을 만들고 식물을 만들고 마지막으로 사람을 만드셨어요. 인간 하나님 떠났기 때문에 그 이후부터 사단의 종로를 살 수밖에 없어요. 예수님이란 분을 보내서 십자가에 피를 흘리셨어요. 上帝差遣耶稣基督为我们钉在十字赦免我们的罪啊。 하나님 떠나는 만나는 길을 열고 第二个是跟上帝见面的路，开见面的路。 우리 인간을 괴롭히던 그 사단과 귀신을 무너뜨리려고 십자가를 지신 거예요. 지금 이 시간 예수님을 영접하면 거기서 해방할 수 있어요. 그 사단의 손에서, 저 신의 손에서. 你刚刚说接受耶稣基督了吗？ Esta adivina aceptó a Jesús habiendo escuchado el evangelio correcto. Esta adivina se librará del dolor de la idolatría mientras se enraiza en el evangelio, gracias al discipulado de estos misioneros. Vemos como en un campamento de evangelismo, estos jóvenes fueron allí en un templo budista en Taiwán, donde había una mujer visiblemente endemoniada, estaba poseída. Y esta mujer no podía ni dominar su cuerpo, estaba totalmente poseída. Se le iban los ojos, la cara, ¿verdad? Hacía movimientos extraños. Pero orando, este grupo estuvo orando y compartiendo el mensaje del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, como dice en Romanos 1:16. Y esta mujer, por gracia de Dios, pudo creer en Jesús el Cristo. En ese momento, esa mujer le cambió totalmente la cara, ¿verdad? Porque tuvo primeramente un cambio espiritual. Y eso se manifestó. Fue totalmente liberada, sanada. Realmente se convirtió, por gracia de Dios, en hija de Dios. Es algo real, evidente. Si realmente se está una persona recibiendo esa salvación, hay evidencias internas, pero por supuesto también externas. Porque lo que está dentro es lo que sale, ¿verdad? Por eso tenemos que estar realmente, como hijos de Dios, conociendo que una vez nacemos de nuevo, hay una nueva vida dentro de nosotros, y también tenemos que aprender cómo es esta nueva vida que tenemos que vivir, ¿verdad? Había un hombre que era prisionero, estaba en prisión, en la cárcel, por 40 años en la cárcel. Y su rutina diaria era exactamente igual. Se levantaba a una hora, desayunaba a la misma hora, salía al patio a la misma hora, almorzaba a la misma hora, entraba otra vez a la celda a la misma hora, salía a la misma hora, cenaba a la misma hora, se acostaba a la misma hora. Así día tras día, semana tras semana, continuamente 40 años con esa rutina. Un día lo llamaron, le dicen, nada, que ya has terminado tu condena y que sales libre. Este hombre se quedó impresionado, ni sabía realmente que un día podría terminar su condena. Le sorprendió. Y bueno, tomó la maleta y se salió fuera y no sabía qué hacer, ¿verdad? 40 años que no había salido. Y allí pues se alquiló una habitación y empezó a vivir ahí, y se levantaba a la misma hora, desayunaba a la misma hora, salía a la calle un poquito a la misma hora, entraba otra vez a su cuarto, almorzaba a la misma hora, y así la misma rutina que había
vivido durante 40 años en la cárcel es la misma que empezó a vivir siendo libre, fuera de la cárcel. ¿Por qué? Porque eso estaba grabado, enraizado, era su naturaleza. Por eso, aunque tenía libertad, podía desayunar a la hora que quisiera, levantarse a la hora que quisiera, estar en la calle todo el día si le apetecía, por tener esa naturaleza que no podía cambiar, seguía totalmente viviendo con la misma rutina. Entonces la pregunta es, ¿ese hombre de verdad era libre o seguía preso? Legalmente era libre, ¿verdad? Pero de manera real seguía siendo preso. Y una vez recibimos la salvación, todavía hay áreas en nuestras vidas, cosas que durante años hemos hecho de ciertas maneras y que el Señor empieza a cambiar en nosotros. Por eso, para poder estar recibiendo esa sanidad, es muy importante la palabra. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud 400 años, era exactamente igual que esto que he compartido del preso. Seguían teniendo mentalidad de esclavos. Un esclavo, ¿cómo puede conquistar la tierra prometida? Era una tierra donde había 7 pueblos, 31 reyes. Un esclavo no era un conquistador. Por eso durante 40 años el Señor permitió que caminaran por el desierto para sanarlos. Por eso allí les hizo construir el tabernáculo, una iglesia móvil, para dar culto a Dios, para centrarse en el culto, en Cristo, disfrutar del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, para grabar, enraizar, para naturalizar el Evangelio en sus vidas. Para eso lo hizo el Señor, para que pudieran realmente disfrutar de esa nueva vida. Y es muy importante que estemos entendiendo, conforme a la palabra siempre, cuál es la nueva vida que Dios nos ha dado a través de Cristo, cómo tenemos que vivir esta vida. ¿Cuándo se perdió esa vida? Por supuesto, en el principio, en Génesis 3, cuando el hombre, engañado por Satanás, el hombre decidió desobedecer a Dios. Ahí el hombre murió espiritualmente, quedó totalmente atrapado por Satanás y su naturaleza cambió. Se hizo una naturaleza de pecado. Por eso, al tener naturaleza de pecado, comete pecados. Sin esfuerzo, es lo que sale. Ahí el hombre murió, porque la paga del pecado es la muerte, dice en Romanos 6:23. Por eso el hombre, por supuesto, como es infeliz y no sabe cuál es la razón, intenta ser feliz, busca medios, los medios que este Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, ha ido implementando. Las religiones, ¿verdad? Todas las religiones dicen cosas buenas, tienes que hacer esto, y si lo haces, te salvarás. Lo dicen todas las religiones. Pero realmente también esas religiones, muchas de ellas, están enseñando la idolatría. Y hace que los fieles estén haciendo idolatría, estatuas, imágenes, haciéndoles creer que eso es Dios, haciéndoles creer que de esa manera Dios les va a dar verdadera respuesta. Pero Dios aborrece la idolatría. Solo a Dios adoraré. Cuando, aunque sea de manera sincera, estamos adorando algo que no es Dios, poniendo en primer lugar algo o alguien que no es Dios, eso es idolatría. Y detrás de esas imágenes está Satanás y los demonios. Y si abrimos puertas, por supuesto ellos entran. ¿Para qué? Para hurtar, para matar, para destruir. Por eso esos caminos no solo no funcionan, sino cada vez empeoran la situación, la realidad. Tampoco las buenas obras. ¿Por qué? Dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Al ser pecadores, lo que la gente hace siendo pecadora, a los ojos de Dios, es pecado. Es como un trapo de inmundicia lleno de mugre, de suciedad. No tiene ningún valor para salvarnos, ninguno. A los ojos de Dios es pecado. Por eso las buenas obras no solucionan nuestro problema fundamental, que es un problema espiritual. Tampoco la filosofía. Es algo intelectual la filosofía. No puede solucionar un problema que es de origen espiritual. Por eso solo Jesús el Cristo. Y a través de Cristo, al ser
al recibir esa salvación, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él empieza por su gracia a guiarnos a toda la verdad, siempre por supuesto conforme a la palabra. De esa manera hay un cambio en nuestras vidas, hay un cambio primeramente espiritual. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. No hay identidad más preciosa que ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios significa que Dios, nuestro Padre, que es todopoderoso, creador, sustentador de toda su creación, Él nos guarda, nos cuida, tiene cuidado, nos da protección, nos guía, tiene todo preparado para nosotros. Él es nuestro respaldo. Por eso es una identidad preciosa. También hay un cambio en nuestro corazón. Dice en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Erais esclavos de corazón. Nuestro corazón estaba esclavizado, y en el corazón que están los sentimientos, ¿verdad? Al morir espiritualmente vivíamos por el alma, por los pensamientos, por los sentimientos, y ahí Satanás nos engañaba, nos hacía sufrir. Por eso muchas personas separadas de Dios viven totalmente atrapadas por los sentimientos. Un día están arriba, como las olas, otro día, al día siguiente, están abajo del todo. Es como una ola, totalmente. ¿Por qué? Porque viven totalmente los sentimientos, y el corazón, como dice la palabra, es más engañoso que todas las cosas. Por eso hay un cambio. Ya realmente ya hemos sido liberados del pecado. Ya el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Tenemos esa libertad, tenemos el poder del Espíritu de vida que nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, como dice en Romanos 8:2. Por eso es muy importante que estemos totalmente conociendo la palabra, esta nueva vida y vida en abundancia que tenemos a través de Jesús el Cristo. Por eso en Romanos 6:22, mas ahora habéis sido liberados del pecado. Gloria a Dios, porque ese pecado en verdad son cadenas que las personas separadas de Dios no pueden romper. ¿Qué piensan? Que un no creyente cuando está pecando, él no sabe realmente que está haciendo mal. ¿Qué piensan? Por supuesto que lo sabe. Él sabe que lo que está haciendo, ese vicio, ese pecado, está destruyendo su vida, lo saben. También saben que está destruyendo su matrimonio, lo saben, también su familia, pero no tienen fuerza para parar. Son esclavos del pecado, no tienen ninguna fuerza. No pueden salir del poder porque están totalmente atrapados por ese pecado. Por eso es muy importante que estemos conforme a la palabra, conociendo esa bendición que ya tenemos en Cristo. Hemos sido liberados del pecado. Y también hay un cambio en nuestra manera de vivir. En Efesios 2, capítulo 2, dice la palabra: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás, que ha creado un sistema que llamamos el mundo, donde él dice que no hay Dios, él es el príncipe, el gobernador de este mundo. Y a través de esa corriente de la cultura de oscuridad, hace que la gente sea engañada, esté tomando caminos que parecen agradables, pero llevan a la destrucción. Él, a través de ideologías, a través de paradigmas que ha creado, totalmente está haciendo que las personas, los matrimonios, las familias sean destruidas. Por eso, él utiliza especialmente la cultura, la música, Netflix, los medios de comunicación, contenidos de Internet, para mandar esos mensajes que están entrando en las personas, grabándose, enraizándose, y llegan a ser la naturaleza. ¿Qué dicen esos mensajes? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú eres como Dios. Que nadie te cohíba, que nadie te impide expresar lo que tú sientes. Tú puedes ser lo que tú quieras. Tú eres Dios. Es lo que dice, como también empezó a decir en Génesis 3, es lo mismo.
Haz lo que tú quieras, lo que sientas, no importa nada, no hay límite. Por supuesto, el problema de eso es que trae prejuicios a las personas que están totalmente siguiendo esa ideología, ¿verdad? Le traen sufrimiento, dolor. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas de Dios y a través de Cristo, hijos de Dios. Y realmente Dios es Dios creador. No somos Dios, somos criaturas de Dios. Y si no sabemos realmente quién somos, no podemos nunca ser felices, ni saber tampoco lo que tenemos que hacer. Por eso Satanás utiliza esa corriente de este mundo, pero a través de Cristo hemos cambiado, hemos salido de esa autoridad de Satanás, somos hijos de Dios. Y en Gálatas 5:18 dice la palabra: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos guía a toda la verdad y ya realmente nos da la fuerza, el poder para salir de todo engaño, de toda tentación, nos da la victoria con el poder del Espíritu Santo. Muy bien, ¿y cómo ha surgido esta nueva vida? Realmente Dios, en su soberanía absoluta, es el que tomó la iniciativa. Él obró en nosotros para que pudiéramos a través de la fe recibir a Jesús el Cristo, recibirlo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador, y de esa manera poder experimentar esa nueva vida. Por eso en Efesios 2, del 8 al 9, dice la palabra: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Solo por gracia de Dios, a través de la fe. Es un don, un regalo de Dios. No por obras. Si fuera la salvación por mi obra, entonces la gloria sería para mí. Y el único que merece toda la gloria, toda la honra, es nuestro amado Señor. Por eso, Él hace la obra. Y Él tomó la iniciativa, preparó todo. El Padre preparó el plan, el Hijo lo cumplió y el Espíritu Santo lo está aplicando a nuestras vidas. Esa es la obra de la salvación. Por eso en Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios, como dice en el versículo 12, continúa: los cuales, los hijos de Dios, son engendrados no de sangre, es decir, no por el hombre, ni de voluntad de carne, no por la voluntad de una persona, ni voluntad de varón. No es por descendencia tampoco, sino de Dios. Dios nos escoge por su gracia antes de la fundación del mundo. Dios nos salva a través de Cristo. Por eso es la obra de Dios. Él nos llamó y a través de Cristo Él nos salvó. Por eso ciertamente tenemos que estar, como dice en Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. A través de su palabra, Dios obró de esa manera en nuestras vidas con su Espíritu Santo. Por eso fue Dios el que nos escogió, el que nos salvó. Si tenemos claridad de esto, si lo creemos verdaderamente, viendo el poder de Dios, ya no hace falta que nos preocupemos por nada, ¿verdad? Ya no hace falta que estemos temblando por nada. Dios ha hecho la obra. Él nos ha salvado a través de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Si Él nos ha tomado con su mano, ¿quién nos separará? No hay nadie. No conozco a nadie más fuerte que a Dios, ¿verdad? Por eso es por Él. Si fuera por nosotros, caemos constantemente. Es la realidad. Pero estamos ahí por Él, porque Él nos ha tomado y ya no nos va a soltar. Le pertenecemos para toda la eternidad. Por eso nuestro descanso es en Cristo. La gloria solo para Cristo. Es por Él, solo por su gracia, cada día por su gracia. ¿Cómo podemos crecer en esta vida nueva? Muy importante. Dice en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ya hemos nacido de nuevo, somos en ese momento bebés espirituales. Un bebé no lo podemos dejar solo. Es más, cuando es un bebé,
es cuando más necesita que lo cuidemos, ¿verdad? Por eso esa persona, ese nuevo creyente, tenemos que estar alimentándolo. ¿Y cuál es el alimento? La leche espiritual de ese nuevo creyente, la palabra de Dios. En 1 de Pedro 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para que a través de la palabra, por ella, crezcáis para salvación. Por eso, realmente la salvación son 3 tipos, aunque es una, ¿verdad? Del pasado, hemos sido salvados a través de Cristo, y también en el presente, hasta que vayamos al cielo, el Señor nos sigue salvando a través de la obra del Espíritu Santo, salvando de las cosas incorrectas, dando sanidad, santificándonos, y la salvación que tiene que ver con el futuro. Ya somos salvos eternamente a través de la obra perfecta de Jesús el Cristo. Y para ir creciendo en esa salvación, para crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, que es uno de los graves problemas que estamos teniendo como iglesia, necesitamos madurar, ser creyentes maduros, tiene que ser solo conforme a la palabra. Es realmente la palabra de Dios el fundamento, cuyo ángulo es Jesús el Cristo, el Evangelio. Y tenemos cada día que estar meditando, leyendo, transcribiendo, grabando esa palabra, recibiendo la gracia a través de ella, la sanidad. Ese es el poder de la palabra. Y a través de ella, conociendo esa verdad, dice: la verdad os hará libres. Y ahí la palabra misma quita las cosas antiguas, incorrectas. Tiene ese poder, no hay otra manera. Es la palabra de Dios que es viva. No es cualquier palabra como si uno lee una novela, ¿verdad? No. Es viva y eficaz, es espiritual. Y como ya tenemos el Espíritu Santo a través de ella, Dios nos habla, nos redarguye. Él nos da la fuerza, el poder, la sanidad, la dirección. Hay que estar permaneciendo cada día en la palabra de Dios. No solo la palabra. Cada día, con esa palabra, tenemos que orar. No una oración que es la lista de la compra, dame, dame. No, una oración centrados en Dios. Una oración donde podamos recibir el poder de lo alto, el poder del trono celestial, que es nuestro respaldo. Disfrutar del poder de Dios Trino, que está con nosotros. Ese tipo de oración que podemos hacer meditando, pensando, alabando, en voz audible, por supuesto, también. Pero orar no solo en un tiempo concentrado, sino también 24 horas. Mientras caminamos, estamos trabajando, estamos en la tienda, en el market comprando, podemos estar dentro orando, porque ya el Señor que ha resucitado está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y cada día tenemos que tener esa relación a través de la oración, dándole gracias, poniendo todas las cosas en sus manos para que sea siempre su voluntad. Eso es oración. Por eso que puedan cada día, para crecer espiritualmente, tomar la palabra, pero también poder gozar de esa bendición que es la oración. Y nunca perder, muy importante, el evangelismo. ¿Por qué? Porque es la dirección que Dios nos da. El Señor resucitado le dijo claramente a los discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la dirección que Dios nos da. Si yo pierdo la dirección, voy a empezar a tomar direcciones incorrectas, no va a funcionar, me voy a desanimar, Satanás me va a engañar. Hay que tener esa claridad que la dirección de Dios para nuestra vida es la evangelización del mundo. Por supuesto, eso es lo que Dios hace. Yo cada día tengo que crecer, tomar la palabra, tener ese tiempo de orar y recibir el poder espiritual. Y orar también por las personas que hay a mi alrededor. No es casualidad. Dios me ha puesto como misionero en ese campo. Y a través de la oración, eso es evangelismo. Mi oración es evangelismo. Y la oración es el primer paso para que se esté levantando el evangelismo en el lugar que Dios me pone a través de mi vida. Por eso es muy importante, algo que yo siempre animo, que hagamos una lista de oración. Una lista con esos nombres de personas que todavía no conocen a Jesús el Cristo, y que cada día oremos por ellos para que lo puedan conocer.
Eso es evangelismo y cada día tenemos que tener esa lista. De esa manera, Dios va a obrar, va a dar respuesta a la oración en su horario. Hay que orar con fe, continuando hasta que venga la respuesta. Jorge Müller, que fue un hombre de oración y de fe, él estuvo orando por varias personas durante 50 años para que pudieran recibir la salvación. Él cada día estaba orando, no se desanimó, estaba esperando el horario de Dios. Y cuando pasaron 50 años, esas personas fueron salvadas, pudieron creer en Jesús el Cristo. Dios dio respuesta a esa oración. Por eso que estén cada día creciendo espiritualmente en la gracia, a través de la palabra, a través de la oración, y sobre todo teniendo esa dirección, nuestro motivo para vivir, ser testigos, compartir este evangelio hasta lo último de la tierra. Si estamos realmente en la dirección de Dios, Dios va a levantar evidencias. Dios va a responder su palabra, la va a cumplir, va a responder a nuestras oraciones, nos va a dar encuentros, nos va a levantar como testigos. Y esa es la nueva vida tan preciosa que podemos disfrutar, que tenemos que disfrutar dentro de Jesús el Cristo.